programa Mujeres Creadoras, ¿no? Tiene ya lustros a sus espaldas este programa. Se creó en un inicio con el objeto de reconocer sobre todo la labor de las mujeres en las diferentes manifestaciones artísticas, culturales, ¿no? Cine, literatura, los nuevos formatos también digitales, ya que la cultura oficial, ¿no? Recurrentemente lo que ha ocurrido es que ha silenciado y ha invisibilizado, ¿no? Estas manifestaciones y las ha dejado en un lugar pues, bueno, que merece, yo creo, desde luego poner mucho énfasis en darle relevancia. En el 2008 ya, por aquel entonces, se organizó la primera muestra de cine y mujeres, enmarcada dentro de este programa más amplio que se llama Mujeres Creadoras. ¿Se escucha bien, más o menos? Vale. En el 2009 el programa se dedicó a mujeres escritoras, en el 2010 mujeres en las artes escénicas. Durante todos estos años se han abordado muchas temáticas y hemos recibido a muchísimas invitadas procedentes de muchos ámbitos, como por ejemplo Elena Taberna, Carmen Riera, Aguilera, Marcela Lagar, qué decir, ¿no? Laura Freixas, Nerea Barjola, Mariluz Esteban. Son muchísimas las mujeres creadoras que nos han estado acompañando todos estos años en el recorrido. A partir del 16 ya se firmó el primer convenio de colaboración entre IPES y INAI, ¿no? El Instituto Navarro para la Igualdad. En ese convenio ambas partes nos comprometemos a esto, ¿no? A visibilizar, a poner en valor la producción artística, creativa, científica de las mujeres, así como a resaltar toda esta contribución, ¿no? Que normalmente no ha estado, como decíamos. 10 años ya que las compañeras de IPES son las que lideran, movilizan, crean, imaginan este formato que hoy tenemos y que disfrutamos y que es nuestra responsabilidad, yo creo, apoyar sin ninguna duda, ¿no? En esta ocasión hemos querido abordar el ámbito de la investigación y para ello contamos esta tarde con 3 investigadoras feministas que provienen de muy diversos ámbitos y que nos van a explicar y nos van a compartir sus experiencias y reflexiones. Amaya Pérez Orozco, Ana Galdós Monfort y Clara Larrucea Lobo. Conversarán con Ruth Iturbide Rodrigo, otra investigadora, que moderará esta sesión, ¿no? Y yo nada más, pues seguir recalcando un poco pues, esta obligación, ¿no? de lo institucional y desde luego nos gustaría felicitar a nivel personal también, pero desde el equipo del INAI sobre todo a IPES en este 40 aniversario, que hace poco tuvimos la ocasión de compartir también el lanzamiento, ¿no? Zorionak por estas 4 décadas de debate, documentación, planteamiento, pensamiento crítico, formación, investigación. Sois imprescindibles en esta ciudad, lo sabéis ya, ¿no? Y queremos seguir contando con vosotras. Muchas gracias a IPES de nuevo por el trabajo, la dedicación y toda esta aportación. Mil esker, gracias a todas, gracias a vosotras como invitadas y estamos deseando escucharos. Y le dejo la palabra a Ruth. Gracias. Bueno, bienvenidas todas. Es una tarde fantástica, una oportunidad también de volver a mi segunda casa, que es el IPES, y en esta mesa con 3 mujeres profesionales a las que voy a pasar a intentar reducir su biografía, que es especialmente, a nivel profesional evidentemente, que es especialmente destacable, pero bueno, hemos extraído algunas cositas que consideramos especialmente importantes, más que nada, supongo que muchas de vosotras ya las conocéis, pero en términos generales para poder dar una pincelada y que sepamos el nivelazo que tenemos esta tarde en la mesa. Entonces, bueno, Amaya Pérez Orozco decir que es activista, escritora y doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva más de 20 años realizando investigación y también impartiendo docencia en universidades estatales en las que se dan cursos sobre género y formaciones sobre género y también en países latinoamericanos. En ese sentido ha trabajado bastante en el análisis de las lógicas del capital y de una renovación del trabajo de los cuidados, intentando construir puentes entre saberes académicos y los no académicos, ¿no? Que esta es una de las razones fundamentales por las que está hoy en esta mesa. Milita desde hace muchísimos años como parte activa de redes de economía feminista, en las que le habéis visto muchas de las ocasiones trabajar, publicar y llevar a cabo muchas investigaciones, como colectiva XXK, Eje de Precariedad, Atalaya Feminista, ¿no? En términos generales y bueno, ella quiere destacar también dentro de su biografía el hecho de que nunca ha tenido un trabajo estable. Esto le podemos dar una nota entre todas porque es un elemento que podríamos decir, por así decirlo, común, ¿no? Bueno,
Paso a la siguiente invitada, que se llama Ana Galdós Monfort, que ella es, es licenciada en Historia por la UPV, también tiene un máster en Periodismo y Comunicación Digital y ha hecho diversos posgrados en Gestión de Patrimonio y Didáctica de las Ciencias Sociales. Es, como he dicho, historiadora, de hecho es profesora e investigadora en la UPV, en el grupo de investigación Sociedades, Procesos y Culturas, y también es divulgadora especializada en el siglo XV, XVI y siglo XVII. Con una trayectoria también de 20 años, ¿no? Trabajando en la transcripción y edición de documentos inéditos y trabajando en archivos de Euskadi y de otros territorios. Está especializada en la recuperación de la memoria de las mujeres, en algo que ella denomina microhistoria y historia narrativa, que imagino que luego nos contará parte de esto. Y también está en un par de proyectos que va a traer esta tarde como investigadora y docente, que es ILAME, Iniciativa de Humanidades en Común, que nos va a contar algunas cosas en relación a buenas prácticas respecto a estos proyectos. Y es además articulista del Diario Vasco, en el que rescata historias de mujeres que han sido olvidadas, ¿no? Y lo que combina es que busca en los archivos el rigor histórico con la parte de una escritura en un tono literario. Esto es. Tercera. Clara Luzarrea. Antropóloga y feminista. Está especializada en patrimonio inmaterial y memoria colectiva. Es profesional de la consultora Labrid, en la que trabaja sobre todo con antropología aplicada y la gestión del patrimonio cultural. Forma también parte de un grupo en el que trabaja cartografías de la profesión, que es una antropología que denominan como comprometida con las comunidades y con los desafíos sociales que tenemos actualmente, ¿no? También lleva a cabo diferentes iniciativas antropológicas con proyectos que podemos denominar de recogida patrimonial innovador, que está desarrollando, como por ejemplo en Vitagrama, que recopilan y transmiten historias de vidas en formato audiovisual. También está trabajando en el espacio de memoria del caso de Altsasu o Eurresak en Oñati, que están catalogando objetos y recopilando testimonios relacionados con la vida cotidiana de los caseríos de la región, ¿no? Y también tienen un proyecto muy interesante que es Boyología, que están trabajando con una genealogía visual del movimiento lésbico en Euskadi entre 1976 y 2010. Es decir, trabaja con nuevos enfoques antropológicos para preservar la memoria colectiva, el patrimonio cultural y los desafíos y las demandas que tenemos en estos tiempos. Me hace especial ilusión estar hoy aquí y poder contar con vosotras en esta mesa y, ver un poco a ver qué nos depara la tarde para poder hablar de esta parte de qué es esto de la investigación feminista, qué características tiene y por qué la podemos denominar de esta forma, ¿no? En términos generales. Y si os parece, podemos lanzar algunas preguntas y vamos comentando. Venga. ¿Sí? ¿Os parece bien que funcionemos, no? Algunas preguntas y luego, si os parece, tenemos una especie como de conversatorio y después abrimos a cuestiones que les queráis hacer o elementos, matizaciones o aportaciones o lo que consideréis. ¿Sí? Ok. Pues vamos a ello. En términos generales, en principio, querríamos preguntar, ¿no?, sobre cómo vemos un poco los circuitos de producción del conocimiento feminista, ¿no? En términos generales, ¿cómo veis esto de las luces y las sombras? ¿Cuáles son los marcos que están preestablecidos? La construcción de conocimiento, las condiciones laborales, las violencias, el capitalismo, elementos comunes que conocemos, muchas de las que estamos aquí y muchas de las que estáis allí, ¿no? Para lo cual nos han dado la friolera de 10 minutos entre las tres. Por comenzar por y me voy a poner el tiempo. Un par de previos. Voy a hablar más de producción de conocimiento en clave quizá, por decirlo de alguna manera, ciencias sociales, humanidades, o sea que creo que si habláramos de otras cosas más de laboratorio o así quizá podría ser otro asunto. Y por otro lado, voy a intentar hacer una reflexión más hacia dentro del feminismo, o sea, no tanto de cuestionamiento de una fuera heteropatriarcal, sino un poquito hacia adentro nuestro,
siendo consciente de la enorme diversidad que hay también según contextos. Yo vengo más, he vivido 20 años en Madrid, vivo hace 5 años en Euskal Herria, entonces, bueno, que entiendo que cualquier cosa que digamos no aplica exactamente así en todos los sitios, pero bueno, a pesar de esa diversidad yo creo que hay ciertas cosas comunes que podemos decir. Entonces, dos cositas. Por un lado, ¿qué sería, bajo mi punto de vista, una lectura feminista del proceso de creación de conocimiento? Y luego, desde esa mirada al proceso de creación de conocimiento, ¿cómo lo veo hoy? Entonces, creo, en primer lugar, que tenemos que pensar el proceso de creación de conocimiento como un todo integrado, desde la parte más de investigación, que podría ser algo así como pues, logros de nuevos saberes o nuevos datos, la parte más de formación, es decir, de transmisión, y una parte de divulgación. Y de hecho aquí en la mesa estamos, yo creo, representadas también las tres partes. Entonces, pensarlo como un circuito integral de creación de conocimiento. Este circuito integral de creación de conocimiento que atraviesa investigación, formación, divulgación, visto desde una mirada feminista, creo que en clave de investigación implica que nosotras como feministas no buscamos eso que hemos dicho de la verdad objetiva y universal, o sea, hemos roto con esa mirada ilustrada al conocimiento y a la investigación, y que buscamos eso que hemos dicho a veces, conocimientos situados parciales, que podemos debatir luego mucho qué es, pero sí la idea de que lo que estamos en la búsqueda no es de la gran teoría que nos lo explique todo, hecha de conocimientos atomizados, sino de, decimos a veces, cartografías hacia mundos mejores. Entonces eso tiene un contenido político y nos tiene como que ir guiando un poco en el camino. Cartografías que, como diría Haraway, nos creen conversaciones en el conocimiento, es decir, no verdades opuestas en batalla, sino diálogos en el conocimiento y solidaridades en la política. Entonces, la investigación leída desde ahí. La formación, desde una perspectiva feminista, a mi juicio, sería algo que funcionaría más bajo una lógica del contagio que de la pedagogía. O sea, no sería un ven aquí que te explico lo que no sabes, sino un vamos a aprender juntas, lo cual implica también estar dispuesta a revisar lo que creías saber antes, ¿no? Y la divulgación creo que tiene que ver con la construcción de un sujeto político feminista, o sea, con la construcción de un lenguaje compartido de batalla para la insurrección, por decirlo de alguna manera. Entonces, la divulgación tiene como ese objetivo, a mi juicio. En todo caso, el proceso de creación de conocimiento, desde una perspectiva feminista, tiene que ser colectivo. Voy ya fatal con los tiempos. Tiene que ser un proceso de creación colectiva. Y ojo, que es que creo que siempre, la creación de conocimiento absolutamente siempre es colectiva. Entonces, el problema es cuando no lo reconocemos y jugamos a individualizarla. Que luego volveré sobre ello. Pero es como con los cuidados cuando hemos dicho que la interdependencia no hay que crearla, que la interdependencia está. Lo que hay que ver es, hay que verla y hay que debatir cómo la gestionamos. Entonces, siempre es colectivo, pero tenemos que fomentarlo, reconocerlo y actuar en honestidad desde ahí, ¿no? Democratizarlo. Y el conocimiento, no solo el proceso tiene que ser colectivo, sino que el objetivo tiene que ser crear un conocimiento colectivo. Y yo no sé muy bien cómo definir esto, pero diría algo así como que el conocimiento sea un bien común en esa, digamos, lucha feminista, y por otro lado algo así como que para contarlo podamos llamar a cualquiera y no haya que llamar a nombres y apellidos concretos. Visto desde aquí, el conocimiento, la creación de conocimiento feminista, a mi juicio, está floja. Está floja, en primer lugar, porque está muy individualizada y muy academizada. Creo que los circuitos de creación de conocimiento son múltiples, pero están muy vinculados a la academia, luego subcontratada, que también luego comentaré un poquito. Y sobre todo individualizada, o sea, estamos llenas de palabras individuales. Yo no sé vosotras, yo siento que hay como una avalancha de gente que estamos diciendo cosas que me hace preguntarme cuánto queremos escuchar. O sea, si no queremos ir cada una con nuestra pequeñita verdad sin escuchar al resto. Entonces, creo que hay una proliferación de palabras individuales y entonces individualizada en ese sentido, pero también individualizada en el que vamos todo el rato a buscar figuras individuales para escucharlas. Entonces, quien no se siente capaz de hablar va a buscar figuras individuales. Y generamos ahí ciertos circuitos de la fama que creo que son, realmente hay que darles una pensada. Creo que está también, este proceso de creación de conocimiento está muy despolitizado, o bastante despolitizado. No me estoy refiriendo a que el feminismo esté despolitizado. De hecho, quería plantearos, porque cuando lo pensaba para esta mesa, digo, hay una cierta bifurcación. Entonces, por un lado, quienes crean conocimiento feminista bastante despolitizado, podríamos decir eso lo de a tu teoría le falta calle,
Y luego, otra gran parte del feminismo que está súper activo y súper politizado, pero que se siente muy ilegítimo o muy poco capaz de crear teoría. O sea, lo de a tu calle le falta teoría. Entonces, aquí creo que tenemos un problema de bifurcación. Y por último, y creo que se vincula, creo que la creación de conocimiento está muy mercantilizada y profesionalizada. Entonces, está muy metida en la academia, en una academia que luego veremos está cada vez más neoliberalizada, pero también muy subcontratada. Entonces, aquí hay todo un circuito de consultoras, cooperativas, yo he formado parte de eso. Entonces, está muy subcontratada, metida en plancha, yo diría, al dinero no muy limpio, siempre. O sea, para mí, por ejemplo, es un problema que generemos unas jornadas de reflexión feminista sin cuestionarnos si las paga la Fundación La Caixa, y que eso no nos parezca nada problemático. Entonces, creo que está muy profesionalizada, tanto en el mundo de la academia como en otro, ese ecosistema subcontratado, en un marco muy neoliberal y muy mercantilizado, donde el conocimiento sirve como a objetivos más de mercado que otra cosa. Y en este sentido también me pregunto si el movimiento feminista está haciendo cierta dejación del ser sujeto de creación de conocimiento. Así, yo, para empezar, por ahí. Casi nada. Bueno, ahora ya difícil, ¿no?, aportar algo más a lo que ha dicho, que totalmente de acuerdo, por supuesto. Y bueno, por aportar algo más, ¿no?, cuando nos propusiste, Ruth, esta pregunta y la mesa de debate, yo también pues empecé a pensar, ¿no?, que podían ser las luces y las sombras, ¿no?, de la producción del conocimiento, y desde luego veo muchas luces, ¿no? También, por supuesto, están las sombras, pero en cuanto a espacios de producción, ¿no?, creo que vamos mejorando. Todavía tenemos mucho que caminar, desde luego. Y bueno, este mismo espacio, por ejemplo, ¿no?, que nos permite hablar y nos permite debatir, ya estamos produciendo un conocimiento, ¿no?, y eso es positivo. Y en mi caso, por ejemplo, en concreto, también he tenido la posibilidad, no solo trabajo en la universidad, ¿no?, como ha comentado Ruth, el tener el espacio de poder escribir y de poder generar conocimiento y transmitir ese conocimiento, ¿no?, en un medio generalista, pues me parece una oportunidad y un espacio, ¿no?, que hay que aprovecharlo. Y luego también, por ejemplo, pues a través de las becas de investigación y las ayudas económicas, que bueno, habría que también debatir sobre la precariedad, ¿no?, de estas ayudas, pero bueno, que van saliendo ayudas de los departamentos de las áreas de igualdad de las diferentes instituciones, y eso también, bueno, pues es un espacio y una oportunidad para producir conocimiento al margen de la academia, ¿no?, de la universidad. Y creo que eso son ventajas y que hay que aprovechar. En mi caso, pues he tenido la oportunidad de tener la beca de investigación del área de igualdad del Ayuntamiento de Irún, y eso me ha facilitado el poder investigar durante 2 años y luego poder transmitir ese conocimiento, ¿no? Entonces, y luego, en cuanto a las sombras, que hay muchas, por supuesto, yo creo que nuestro campo de investigación, ¿no?, la investigación feminista, todavía se ve como de segundas, ¿no?, y no tenemos no se nos ve como verdaderamente investigadoras, ¿no?, y bueno, pues tenemos ese sesgo, ¿no?, y no se nos ve como verdaderamente, bueno, personas que estamos capacitadas, ¿no?, para la investigación. Entonces, bueno, tenemos que justificar mucho, y eso cuesta. Y luego, bueno, como traía una anécdota, hace unos años, porque esto viene al hilo, porque creo que también muchas veces nos invitan, ¿no?, para hablar sobre historia de las mujeres, y más como una medalla, ¿no?, que como realmente algo que pueda aportar, ¿no?, un conocimiento y que sea realmente una investigación feminista, ¿no? Y yo en una ocasión, ha pasado hace unos años, pero creo que sigue pasando, me llamaron para hacer una intervención, para hacer una comunicación, para hablar, era unas jornadas sobre un conflicto bélico que hubo en el siglo XVIII en Guipúzcoa. Entonces, bueno, querían hablar sobre ese tema, se organizó unas jornadas, entonces me llamaron y, claro, por supuesto, yo era mujer, y entonces, ¿de qué podía hablar? Pues de historia de las mujeres.
Y bueno, pues entonces yo les dije que sí, que adelante, y miré el programa y claro, era todo una mirada totalmente androcéntrica y a mí no me daban la posibilidad de poder hablar del conflicto con perspectiva de género o hablar de la vida cotidiana con perspectiva de género. No, tenía que hablar historia de las mujeres y del siglo XVIII. Ahí, ¡hala! Ya está, como si fuera un bloque que lo pegamos ahí y da igual, como que la historia pasa de largo, ¿no? Entonces, bueno, creo que muchas veces pasan estas cosas y esto es un problema. Hasta León. Bueno, yo quería rescatar un poco esta idea de la creación colectiva, ¿no? De la creación de conocimiento colectivo que has mencionado, Amaia, y bueno, pues quería empezar primero legitimando y poniendo en su lugar el movimiento feminista, que gracias a él estamos hoy aquí, y quería también traer todas esas investigaciones que se llevan a cabo desde los movimientos sociales y también desde el feminismo, ¿no? Has mencionado una que fue en el caso de los boyotopaquetas que se hicieron el año pasado, de los boyoencuentros, que se hizo una comisión de investigación sobre la genealogía boyera, bueno, pues como puntos también traer, aparte de toda la parte, ¿no?, más académica y más individualizada que comentabais, pues todos esos proyectos de creación colectiva en los que está el feminismo también, y todas esas estructuras que Amaia has mencionado, que están haciendo un montón de cosas súper cañeras también, ¿no? Tenemos aquí en Iruña, por ejemplo, en Nafarroa, Beresi, en Donostialdea, se ha creado ahora la red de cooperativas y asociaciones que trabajan en la economía social transformadora, ¿no?, que agrupa un montón de estructuras con base feminista que investigan en diferentes cosas, no específicamente sobre el feminismo, pero sí transversalizadas por el feminismo, ¿no?, como podría ser pues investigaciones sobre la mediación cultural, sobre los liderazgos saludables, sobre la arquitectura, pero dentro de esta red de cooperativas feministas. Y también quería mencionar, por ejemplo, la red de pedagogías feministas que están ahora montando el tercer congreso de pedagogías feministas para este verano. Y bueno, pues aparte de todos estos perfiles que han ido saliendo y estas realidades, tanto individuales como colectivas que habéis mencionado, pues luego también traer a la mesa pues que estamos un montón de personas que ejercemos la investigación, que somos feministas, que no trabajamos específicamente en marcos o estructuras feministas ni investigamos sobre feminismo, pero que aportamos nuestra perspectiva de género y nuestro marco de análisis que hemos aprendido en la militancia y algunas en los estudios, pues allá donde vamos, ¿no? Y así estamos un montón de personas en el ámbito privado, como es mi caso y el de mis compañeras que están ahí atrás, y también dentro de la administración y dentro de un montón de lugares, ¿no? Pues haciendo poco a poco, intentando que tiemblen esas estructuras en las que participamos, en las que trabajamos, en las que investigamos, que no son per se feministas, pero queremos que lo sean a medio plazo, al menos a corto o medio plazo. Y no ha salido, pero quería mencionar también las realidades laborales diversas en las que estamos inmersas, ¿no? Pues mucha gente como autónomas, mucha gente con contratos precarios que han salido, otras con contratos estables pero sin convenios colectivos, con convenios, por ejemplo, asociados a oficinas y despachos o a la intervención social o a un montón de áreas que en realidad no tienen nada que ver con la preparación que nosotras tenemos, ¿no? Y con los estudios que tenemos y la mirada que tenemos para poder participar en ese tipo de puestos de trabajo que incluyen la investigación. Y bueno, pues hasta aquí de momento. Muy bien. O sea que tenemos un mapa bastante amplio, ¿no?, en términos generales, y eso complejiza también la situación y la atravesaría la precariedad en muchas de las ocasiones, ¿no? La precariedad es estructural, me estoy refiriendo no solamente a las condiciones laborales, sino también esa parte como de precariedad es estructural. Me gustaría preguntarte, Amaia, un poco
en qué marco y cómo se construye el conocimiento, y la parte que tiene que ver con el tema del enfoque y las posibilidades que tienen las investigadoras feministas o de entrar en el marco o de generar marcos propios o de trabajar en esas dos posibles líneas, o cómo ves un poco esta parte. Ay, el micrófono. Cogemos el otro, ¿sí? Sí, sí, claro. ¿Cuál? No, el flujo. Ya, no sé, igual podemos trabajar con el fijo, Miquel, o no. No, es solo. Vale. No, no funciona. O sea que Respuesta, no. hay que tener cuidado con este. Bueno, yo en primer lugar, como que no querría hacer una mirada destructiva a lo que está haciendo el feminismo, pero sí plantear, bueno, porque creo que tenemos deficiencias, entonces quizá me he ido un poco demasiado por ahí, pero bueno, está muy bien la contraposición con otras miradas más a las luces, así entre todas hacemos una cartografía más. Yo quería hablar un poquito también del ámbito del feminismo, de la creación de conocimiento colectiva en la academia, o sea, además desde esa idea integral que decía antes, por lo tanto hay que pensar en investigación, pero también en docencia, etcétera, como parte de lo que estabas preguntando ahora, Ruth, desde una mirada un tanto periférica a la academia, o sea, no desde el haber estado desde dentro y haber vivido en carne propia la necesidad de pedir proyectos de investigación y etcétera, y negociar planes docentes y etcétera, pero bueno, desde una mirada como un poquito dentro-fuera. Creo que ahora mismo la universidad está como un espacio relevante en este proceso de creación de conocimiento, está viviendo una mezcla que no terminamos de entender bien, y esto mismo quizá podría ser también un objetivo de investigación, entre el paso de un modelo como muy feudal de toda la vida, muy heteropatriarcal, a un modelo súper neoliberal. Además que el paso al modelo neoliberal es un poco con el argumento de que había que poner freno a ese modelo feudalista. Entonces roba algunos de los argumentos de la crítica a ese modelo feudal. Entonces estamos como está un poco sándwich la universidad pública, yo creo, ahí, y en ningún caso está encontrando, creo, un camino interesante desde esa perspectiva feminista que decíamos antes. Pero también creo que esto atraviesa un poco todo lo público. No sé cómo lo veis el resto. O sea, dentro de un modelo de funcionariado que se acusa de estar apoltronado, etcétera, y el intento de meter lógicas más de mercado, de evaluación de calidad, etcétera, y no terminamos de encontrar al final unas formas propias de gestión de lo común. No lo voy a llamar de lo público, sino de lo común, y tampoco de gestión de lo común en el ámbito de creación de conocimiento como sería la universidad. Eso por un lado. Por otro lado, creo que otro problema que atraviesa ahora mismo al ámbito académico es esa conjunción, por un lado, de un contexto de mucha competitividad, por recursos, por contratos, por alumnado que se apunte, por competitividad un poco por todo, bajo una lógica también de hiperproductividad, o sea, no hay lugar de llegada, siempre hay un sitio más al que ir y siempre tienes que estar probando la constante actualización de méritos. Y todo esto desde una lógica también y desde una mirada súper individualizada. Entonces, si antes decíamos que el conocimiento es colectivo, los mecanismos de reconocimiento del conocimiento, valga la redundancia, son súper individuales. O sea, es la cita individual, son mecanismos de evaluación individuales. Entonces, ahí hay como una especie de círculo vicioso entre esa competitividad, hiperindividualismo, hiperproductividad, que creo que funciona totalmente en línea contraria a lo que sería un proceso de creación feminista de conocimiento, ¿no? Y todo este círculo vicioso no es solo como una ideología que se inocula, sino también son una serie de mecanismos que funcionan. Y quienes estáis más dentro de la universidad entiendo que los vivís. Pues todos los formatos de rendición de cuentas constantes, de evaluación, etc. Y creo que estos son mecanismos difíciles de los que escapar. O sea, creo que es difícil, o sea, para empezar, porque de alguna manera tienes que cumplir con ellos para estar ahí dentro. Y que llevan a veces a quien está dentro, por ejemplo, del mundo universitario, a hacer un uso instrumental del fuera de la academia, incluso con la mejor intención del mundo. O sea, quieres hacer una investigación más militante, pero al final utilizas
a veces a colectivos feministas y etcétera, para al final resultados individuales de tu paper que publicas o de tu artículo o así. Entonces creo que es difícil escapar de ahí y que desde luego en ningún caso hay que decir esto como a modo de acusación individualizada de la gente que entra en esas lógicas, sino de pregunta colectiva de cómo podemos intentar salirnos de ellas, ¿no? Pero también creo que es como ese círculo en el cual es fácil caer. O sea, y tener cierta aquiescencia y creerte en algo así como yo es que me lo merezco, yo me merezco este sexenio o me merezco esta visibilidad o me merezco determinados... O sea, la idea de que es fácil caer en el me lo merezco, ¿no? Por otro lado, creo que la universidad es un espacio de reproducción de desigualdades, sigue siéndolo, de desigualdades socioeconómicas. Creo que se han suavizado hasta cierto punto algunas desigualdades más vinculadas con el género, pues más entrada de mujeres. O sea, pues, ¿qué decir cuando venimos de un contexto franquista, claramente? O sea, que se ha suavizado un poco, pero siguen marcadas las desigualdades de género, pero sobre todo las de clase social y las raciales y por estatus migratorio y por origen migratorio muy fuertes. Esto creo, por ejemplo, se ve en el ámbito de la universidad claramente, en el que el grado ya no importa casi nada y que lo que importa es el máster, y los másteres no son del precio de los grados, y se ve también en la cantidad de violencias epistémicas que funcionan en la universidad, desde la dificultad para reconocer y homologar títulos según de dónde vengan, entonces la cantidad de compañeras que tenemos que vienen con conocimientos también académicos que aquí no valen nada, pero también la forma de funcionamiento constante, como menosprecia, por ejemplo, yo esto lo estoy viendo en los procesos de defensa de trabajos de fin de máster, etcétera, cómo se menosprecian muchas veces otras formas de generación de conocimiento que no sean la racionalidad del conocimiento ilustrado occidental, digamos. Entonces, bueno, creo que por ahí se dan violencias de las que es necesario hablar. Yo creo que hace algunos años, al menos cuando yo hice la tesis o así, tenía cierta sensación de que el género se convirtió en un cierto nicho de mercado académico. No de gran lujo, pero bueno, sí en cierta vía de entrada. O sea, había como cierta apertura y había un punto de nicho de negocio, que a mí me pareció que... O sea, yo creo que alguna gente se metió así, no sé muy bien. Y no sé qué tiene que ver eso que sucedió en un momento, que ahora no sé muy bien cómo está, con él, y esto quería plantearlo con toda la honestidad porque creo que es algo que necesitamos comentar. ¿Cuál es el feminismo que se ha situado dentro del mundo universitario en ciertas posiciones de autoridad y poder? Porque creo que hay un cierto feminismo de corte muy urbano, muy blanco, muy clase media, incluso tirando para arriba, y muy cis heteronormativo, y que entonces no es tanto solo la investigación feminista en distintos circuitos y en la universidad en concreto, sino qué investigación feminista y quién tiene capacidad para decir el feminismo llega hasta aquí y no hasta allá. Entonces creo que ahí se están, o sea, creo que hay, no sé, como cierta... No sé, a lo mejor esto es demasiado, no sé, yo que sé, enfada, no sé, pero creo que hay cierta parte feminista que ahora mismo en el mundo académico está jugando un papel un poco de tapón, que está ejerciendo activamente una cierta autoridad para marcar los límites del feminismo y para ahogar disidencias. Yo creo que eso está pasando en la universidad ahora mismo y necesitaríamos hablar de ello. Y luego, por último, creo que en la universidad funciona una lógica con este proceso de mercantilización y de competencia entre universidades públicas también, por recursos públicos incluso, ya ni te cuento los privados, por número de alumnado, etcétera, empieza a funcionar una lógica clientelar fuerte, donde desde la institución se puede tratar al alumnado de una manera un tanto clientelar, de tener el cliente siempre tiene la razón y de tenerlo un poco contento, y hay cierta parte del alumnado que creo que también se relaciona desde esa lógica clientelar, de está a mi servicio, entonces se establecen unas relaciones que en ningún caso son como de horizontalidad en un proceso de creación colectiva de pensamiento, sino de búsqueda de nichos individuales, cada quien desde su sitio reclamando un poco lo suyo, no sé muy bien. Entonces, creo que ahora la universidad no está siendo un espacio de resistencia colectiva, de resistencia feminista, y no está jugando un papel que creo que puede y debe jugar, o lo está jugando, pero solo de una manera demasiado débil, como un espacio de traducción y de facilitación de un conocimiento que se genera en más espacios. O sea, creo que el conocimiento se genera de forma muy amplia, que el feminismo es el feminismo en sentido amplio quien tiene el impulso, y luego volveré a ello en la tercera pregunta, quien tiene que tener el impulso de por dónde investigar, por dónde formar, por dónde divulgar,
pero que la universidad juega un papel para sistematizar. Por ejemplo, antes hablábamos también de lo que cuesta incluso un proceso de cartografía de los conocimientos. Entonces, juega un papel para sistematizar, para ordenar, para ampliar. O sea, tiene un papel que jugar fundamental. No creo como avanzadilla de la creación de conocimiento, pero sí como un sostén fuerte y un asentamiento y una cierta, hasta cierto punto, rigurosidad del conocimiento, y que no está jugándolo ahí, porque no está... porque está en todas esas lógicas que comentaba antes. Entonces, y esto creo, y acabo con esto esta pregunta, que es especialmente preocupante en un contexto donde la universidad ahora mismo está jugando un papel como el primer espacio de politización para muchas feministas, que no se politizan tanto en otros espacios y luego van a la universidad a buscar conocimiento feminista de una manera un poco más sistematizada, etcétera, sino que la universidad es en sí espacio de politización. Entonces, por eso es todavía más importante que hablemos de ciertos elementos que yo creo que necesitan una transformación de fondo. ¿El qué? No. ¿Quieres contar algo, Ana? No. Ok. Vale. Es que no sé cuándo ve, cuándo no. Ahora. Sí, porque esta parte de la tendencia neoliberal, ¿no?, en relación a la investigación feminista, y esta parte como de la privatización y la mercantilización del conocimiento, ¿qué afectación tiene a la propia investigación? O sea, es decir, ¿cómo tiene que ver con las estudiantes, con las personas profesionales y en la propia institución? A mí. A ver, yo creo que es una dinámica como que coge un ritmo acelerado y vertiginoso, o sea, que esta dinámica en sí pues individualiza todavía más el conocimiento, o sea, que hace como que te metas cada vez más en ella, en vez de permitir espacios de salida y de resistencia. Y por otro lado, creo que también genera expulsión de mucha gente de esos ámbitos universitarios. Hay muchas miradas que no están, yo creo que muchas miradas que faltan claramente, y también muchas temáticas que faltan y que no están ahí dentro, ¿no? Y al final legitima esa mirada individualizadora y mercantilizadora del conocimiento. Y más allá de la universidad, eso se traslada como hacia afuera, se traslada a los espacios más colectivos en los que tenemos que pensar juntas. No sé, yo creo un poco por ahí diría. Y luego hay una parte que creo que también es importante, que está relacionada con la jerarquización del conocimiento. Sí. Sí, o sea, a ver, claramente... y en esa jerarquización del conocimiento, claro, o sea, el conocimiento académico vale más que un conocimiento extraacadémico, claramente, pero según en qué ámbitos. O sea, el conocimiento empresarializado y mercantilizado puro y duro y generado desde la empresa privada creo que también está valiendo cada vez más, y también en el ámbito de ciencias sociales. Estoy pensando en fundaciones bancarias y etcétera, que tienen un relumbre casi hasta mayor que las propias universidades. Aparte que luego cada universidad luego tiene sus propias jerarquías, etcétera. Y solo una cosita con lo de la tendencia a subcontratar y como a profesionalizar y subcontratar la labor colectiva de crear conocimiento, creo que funciona como a todos los niveles. Pienso también en el ámbito, por ejemplo, de ONGs que reciben recursos o de instituciones públicas, que es que tienden a subcontratarlo todo, y se da además en el marco de esa cadena de precarización. Entonces, que esta cadena jerarquizada de qué conocimientos valen más, cuáles menos, en esa especie de mercado individual de nombres, se da a la vez que esa cadena de precarización que probablemente implique que el conocimiento más genuino y de verdad se está precisamente generando en los lugares más invisibilizados y más precarios, y está siendo cooptado en los otros, ¿no? O sea... No lo voy a apagar. En este campo, ¿por qué es tan importante la divulgación, Ana, en este marco que tenemos del que... Uy. Mejor dejarlo abierto todo el rato, ya está. Sí. Eso. Bueno, ¿por qué es importante? Primero, porque la investigación, ¿no?, tiene que llegar a la sociedad, porque
es la forma, ¿no?, que tiene que reinvertir en un conocimiento. Si se queda en un cajón o en un departamento, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Al final tiene que llegar a la gente y sobre todo en nuestro campo, para desmontar el discurso actual, ¿no?, que hay. Y la única forma es divulgando, o sea, poner la investigación en la mesa, pero llegar a la gente. Y no, claro, aquí cuando hablamos de divulgación, porque en los proyectos de investigación de la universidad ahora sí que hay, te puntúan si se divulga, ¿no? Pero se entiende por divulgación cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado también con esto, porque la forma de divulgar, pues tienes que acercarte de una determinada, o sea, no puedes acercarte como si escribieras un artículo académico, ¿no? No tiene nada que ver con la divulgación. Entonces, bueno, y sobre todo, bueno, también creo que es importante, no solo para desmontar ese discurso, para terminar con los estereotipos que tenemos, ¿no?, que siempre la sociedad sigue pensando que el concepto de las mujeres en el pasado, ¿no?, siguen teniendo la idea del ángel del hogar. Entonces, bueno, conseguir desmentir esa idea y bueno, que es una idea que es muy complicado, ¿no?, de quitarla, porque está muy arraigada en la sociedad, pero también está muy arraigada en los propios historiadores, ¿no? Y ahora, bueno, os cuento una anécdota que también, esto pasó hace unos años, que me encargaron realizar un guión para un audiovisual, para un centro de interpretación, y bueno, pues tenía que explicar un momento concreto de la Edad Media, y entonces empecé a revisar la documentación de archivo y me encontré en un documento que aparecía una mujer en un momento en el que normalmente siempre se tiende a pensar que las mujeres no tenían poder de decisión, ¿no? Y esto no era así. Entonces, bueno, en ese documento aparece una mujer junto con más personas que iban a tomar una decisión importante, ¿no?, que bueno, tenía que ver con la desanexión con la unión de una población con otra. Bueno, y entonces, bueno, pues yo dije, joder, si aquí aparece una mujer, voy a empezar el relato con esta mujer. Entonces empecé a escribir, hice el guión y lo mandé. Y claro, por supuesto, como yo no tenía autoridad, ¿no?, pues tenía que pasar un filtro. Y entonces, bueno, se lo pasaron ese guión, ese relato, a un historiador que era archivero también, y dijo, una mujer aquí, empieza el relato como protagonista. No, esto no puede ser así. Entonces, bueno, pues me lo echaron para atrás. Dije, no, o sea, a ver, entonces tuve que demostrar documentalmente, ¿no?, que esa mujer aparecía en el documento y que era así. Y aún así, este historiador me decía que no, que eso era una excepción y que no podía ser. Me dijo que no, pues las excepciones las contamos también. Y entonces, bueno, él no se le ocurrió otra idea que volver a reescribir el guión. Entonces, reescribió el guión, claro, con una mirada androcéntrica, que no tenía nada que ver con lo que yo había hecho. Entonces, empezó a hablar de la guerra, de los hombres, bueno, le dio importancia pues a lo que él consideraba que tenía importancia. Y entonces, bueno, pues me dijeron, pues va a ir así. Dije, no, pues yo esto no lo firmo, evidentemente. Y bueno, tuvimos ahí una discusión entre varios historiadores y al final, bueno, conseguí que el relato que yo había escrito saliera adelante, ¿no? Y bueno, hoy en día se puede ver el audiovisual y la protagonista es María del Garresta, así que bueno, pero es lo que pasa, o sea que hay mucha dificultad para conseguir desmontar esos estereotipos, pero no solo en la sociedad, sino en la academia sobre todo. ¿Cómo es esta relación entre lo que conocemos, lo que investigamos con las mujeres y con el feminismo? Pensando un poco en qué se divulga, cómo se divulga. O sea, lo que interesaría, ¿no?, comunicar, lo que para desmontar, ¿no?, esas. Sí. Bueno,
Desde luego tendríamos que olvidarnos de los grandes hechos, ¿no? Y bajar un poquito a contar la vida cotidiana, la cantidad de experiencias femeninas que hay, porque si consultamos en los archivos hay infinidad. Y creo que la forma de desmontar, ¿no?, ese discurso es mostrando con rigor científico, ¿no?, que hubo un montón de experiencias femeninas que nada tienen que ver con lo que nos han contado hasta ahora, que estaban ahí, y dar relevancia a aspectos que hasta ahora pues eran irrelevantes, ¿no? Pues, por ejemplo, las labores de mantenimiento, el cuidado, la transmisión de la memoria, que era un elemento muy femenino, ¿no? Y que al que no se le ha dado ninguna importancia. Entonces, bueno, pues indagar sobre esos aspectos y sacarlos a la luz y contarlos. Y yo creo que también es muy importante la forma como lo contamos, en el sentido de cómo escribimos, ¿no? Estoy hablando de divulgación escrita, porque luego hay muchos tipos de divulgación. Y yo creo que a la hora de narrar, ¿no?, hay que tener en cuenta también pues aspectos literarios para acercarnos a la gente, ¿no? Y trabajar. Yo trabajo mucho la escritura para poder, ¿no?, escribir de otra forma, porque al final nos movemos en un mundo muy académico y tenemos pues, esa forma de escribir que muchas veces es complicado, ¿no? Y tenemos, bueno, pues muchos ya como formas que nos salen solas, pero porque, bueno, hemos aprendido así, ¿no?, de la academia. Y luego, claro, nos damos cuenta que a la hora de escribir, a la hora de llegar a la gente, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que esa forma no funciona. Y para poder comunicar y poder divulgar y poder llegar a la gente, creo que es importante trabajar pues, la escritura. Bueno, yo en mi caso trabajo mucho los talleres trabajo en talleres de escritura y así voy aprendiendo para modificar esa literatura. Y quería preguntarte, Clara, ¿cómo es esto de investigar fuera de la universidad? Bueno, pues investigar fuera de la universidad es algo como muy extenso, entonces yo voy a contar cómo es investigar en Labrit Patrimonio, que es de donde vengo. De hecho, me ha venido bastante bien la anécdota de los archiveros y historiadores, porque pues justo nosotras lo que hacemos en Labrit es que utilizamos la metodología antropológica de las historias de vida como herramienta de análisis. Entonces, bueno, pues traigo esto aquí también porque tiene que ver con el feminismo, ¿no? Ya he dicho que no es una estructura feminista en la que trabajamos, pero sí que utilizamos pues esta herramienta de análisis que al final sirve para acercarse, ¿no?, a todo eso, a lo íntimo, a lo privado, a todo eso que al final ha sido el feminismo el que nos ha puesto en valor, ¿no? Y no la historia o los archiveros, que ya sabemos sobre quiénes escriben y qué cosas hay en los archivos y qué cosas no hay, ¿no?, y qué cosas no se han recogido. Entonces, bueno, pues partiendo de eso, hacemos un montón de proyectos diferentes en los cuales, claro, a nivel de feminismo o de perspectiva de género, pues a veces son como muy dispares, ¿no? Dentro de la recogida patrimonial, uno de los proyectos que tenemos, por ejemplo, que es recopilar el patrimonio en los pueblos, pueblo por pueblo, recopilar testimonios de la gente mayor sobre cómo se vivía antes. Y bueno, el otro día montando esto con las compañeras decíamos, cuando vamos a una casa, porque nosotras vamos a la casa, vamos hasta la cocina a escucharles, ¿no?, a preguntarles, y a veces entrevistamos a un hombre y una mujer y el hombre te pide ser entrevistado en el taller y la mujer te pide ser entrevistada en la cocina, ¿no? Entonces, al final, como nosotras estamos también, bueno, reproduciendo ese sistema género, pero porque tampoco es nuestro interés subvertirlo, sino acercarnos al máximo posible y ser lo más fieles posible para recopilar esas historias, ¿no? Aquí, bueno, pues un montón de sesgos claramente, cómo se hace esa recogida, qué se pregunta, quién pregunta, a quién se le pregunta. Aquí, pues siempre hay muchas cosas a mejorar, muchas revisiones en camino también.
Pero bueno, pues queríamos traer desde la BRIT pues esta manera de trabajar, ¿no? Como de lo privado, de lo gozo, de recopilar las historias de la gente mayor también en el ámbito privado, por ejemplo, el pentagrama que mencionabas, ¿no? De quién, o sea, cuando pensamos en recopilar la historia de la familia, todo el mundo piensa, no, es que mi abuelo era zapatero y luego resulta que montó un taller y se puso a hacer zapatos y de repente montó una fábrica y no, entonces parece que hay que recopilar la historia del abuelo que montó una fábrica de zapatos. Pero nosotras a lo que vamos es a recopilar también todas esas historias invisibles de nuestras madres, de nuestras abuelas, a sentarnos a escucharles, a que nos cuenten, porque igual de importante que montar una fábrica de zapatos es explicar cómo se trabajaban sirviendo antes en los caseríos, cómo marchaban con 8 años fuera de casas internas, cómo dejaban la escuela, cómo criaban a los hijos, cómo limpiaban la casa, como todo ese conocimiento que al final queda fuera de todo lo que comentábamos, ¿no? de que desde otras disciplinas como pues, la historia o... no me quiero meter contigo, pero... La antropología y historia siempre como hay un poco pique. pues bueno, eso es un poco en lo que andamos. Sí. ¿Puedo decir una cosa de los archivos? Sí, claro. Solo. Los archiveros, lo que quieras. Voy a comentar de los archiveros. No, de los archivos. Sí que es cierto que la documentación en los archivos, o sea, como está recogida, es muy complicado sacar, ¿no? Ver voces femeninas, pero es por cómo está clasificada esa documentación. Pero luego tú vas a esa documentación, la lees y hay un montón de experiencias femeninas. Entonces, claro, hay mucho... cuando empecé con una de las investigaciones, fui a un archivo y me dijeron, pero mujeres, aquí no, aquí en la documentación no aparece ni una. Y claro, pues si tú vas a la base de datos y consultas, ¿no? Efectivamente ahí es muy raro ver nombres femeninos, pero luego accedes a la documentación, ¿no? Abres los expedientes y ahí te encuentras un montón. Entonces, bueno, solo era ese inciso. Vale, y la idea sería preguntarte, Clara, un poco cómo es esto de recoger en los espacios íntimos, qué retos os encontráis, ¿no? Con esta recogida, pues eso, pues de la familia, de las relaciones, de los vínculos, de un poco como de construcción de enfoques, una ampliación de la mirada, las relaciones de poder. Bueno, pues a ver, eso me he bloqueado un poco. Una cosa que quería, es que se me ha cortado el de antes. Voy a seguir con la que tenía preparado. Una cosa que quería decir, que venía al hilo de lo que vosotras habéis estado comentando también y de la jerarquización del conocimiento, es el tema del retorno, ¿no? El tema del retorno en la investigación, que también está muy relacionado con lo que hacemos en el ámbito patrimonial. Antes, Amaya, has mencionado, ¿no? el paper que escribe una investigadora después de haber investigado un movimiento social, o los NUER en antropología, ¿no? El antropólogo que se iba a una comunidad indígena y escribía un paper y luego o nosotras íbamos a un congreso, que no quiere decir que no haya que ir, porque nosotras también vamos, pero una cosa muy potente que hacemos nosotras desde la recogida patrimonial es darle una vuelta a eso del retorno, ¿no? Y que no sea una dinámica extractiva, ¿no? Donde tú vas y generas un conocimiento y luego lo firmas en tu nombre, sino que haya un retorno y que sea la propia comunidad portadora la que diseñe también ese proceso, ¿no? Ese proceso de investigación de qué es lo que quiere que sea investigado en su comunidad, ¿no? Que nosotros trabajamos con entidades que pueden ser desde asociaciones hasta mancomunidades, pueblos, familias, como he dicho, pero siempre una cosa que caracteriza el proceso es que siempre es un proceso compartido, ¿no? Al final, nosotras como investigadoras no somos las investigadoras al uso de la academia, que vamos con una idea concreta, vamos a investigar eso, sino vamos a hacer de intermediarias en un proceso para que esa comunidad pueda generar un conocimiento sobre sí misma, del que nosotras vamos a ser pues guías
o intermediarias, ¿no? Y bueno, pues esto nos parece que es importante también por el tema del extractivismo, que está muy criticado en las ciencias sociales, ya sabemos, pero a veces es muy difícil darle la vuelta, ¿no? Y cómo, bueno, pues de esta manera, pues se hacen cosas más sostenibles o más, sí. Claro, siempre depende de quién financia, ¿no? Porque al final quien financia es quien se va a llevar pues el mérito de esa investigación que hacemos. Nosotras es que ni siquiera firmamos nuestras investigaciones, ¿no? Somos investigadoras anónimas, diríamos, ¿no? Que tienen su parte buena, porque antes comentabais como toda la competitividad que hay dentro de la academia, la presión que tenéis por el currículum, ¿no? Porque tenéis que hacer X publicaciones al año, la gente que estáis dentro, y nosotras nos pasamos un montón de tiempo haciendo un proyecto y después se lo entregamos a quien sea, y puede ser también una administración, por ejemplo, que después va a utilizar esa investigación para sacar un proyecto de ley, para ver cómo se aplica, pongamos, el concepto de patrimonio inmaterial en el ámbito urbano, y entonces sacar una línea de subvenciones para generar proyectos. Entonces, bueno, pues pues la investigación tiene todas estas, ¿no? Pues aristas. El anonimato, la confidencialidad también. Por ejemplo, nosotras investigamos para un proyecto y luego no podemos utilizar esos datos para otras cosas, o no podemos luego coger y pues yo voy a escribir un artículo sobre esto en mi nombre y voy a publicar pues no, porque hemos firmado unos estatutos de confidencialidad, y entonces eso se queda en la memoria de esa asociación, ¿no? Por ejemplo, que hay gente aquí presente que ha hecho la recopilación de la memoria de su asociación, de su familia o de lo que sea, ¿no? Y bueno, pues esto sería un poco la manera de trabajar para nosotras el patrimonio fuera de la academia. Vale. Ahora igual queríamos preguntaros en relación al tema de las propuestas, ¿no? ¿Cómo veis esta parte que tiene que ver con, después de haber mapeado un poco el campo de la investigación feminista, qué podemos hacer, qué de hecho ya estáis haciendo, hacia dónde nos podríamos dirigir, qué estrategias, qué líneas de investigación, un poco esta parte de, bueno, qué futuro podemos implementar en la investigación feminista? Otra pregunta fácil. Yo, he pensado por un lado en el qué necesitamos investigar o para qué, algo así, y luego un poquito el cómo. Partiendo de un previo, o sea, creo que ahora, a día de hoy, no podemos no mirar el hecho de que estamos, como diría Nari, aurriz orian den mundu batean. O sea, estamos en un mundo a puntito de caerse en pedazos si es que no se está ya roto. Llamémoslo como queramos, crisis multidimensional, colapso socioeconómico, transición ecosocial, pero estamos en un momento, creo, en un momento de transformación y de riesgo para lo vivo o la vida colectiva en un sentido amplio. Y en este contexto creo que el feminismo, no sé, y lo lanzo, tenemos bastante desconocimiento. Tenemos bastante desconocimiento para nombrar lo que está pasando y para pensar hacia dónde queremos ir y cómo podemos intentar. Y esto significa, recuerdo, hace no mucho tuvimos, por ejemplo, un taller sobre economía feminista con bastantes compañeras y así, y lo que salió con fuerza es esta idea de un desconocimiento colectivo, pero no en una clave negativa. O sea, porque reconocer ese desconocimiento en colectivo creo que es un punto de partida precioso para poder abordarlo juntas. Entonces, reconocer también esa, por decirlo de alguna manera, vulnerabilidad del conocimiento. O sea, no sabemos muy bien ni qué pasa ni para dónde tirar, pero estamos como juntas intentándolo, ¿no? Entonces, como punto de partida yo diría una noción de vulnerabilidad del conocimiento y de vulnerabilidad epistemológica para los feminismos a día de hoy, diría. A partir de aquí, como temáticas, por decirlo de alguna manera, o el sobre qué o el para qué investigar, yo había pensado 3 y luego añado una cuarta relacionada con lo que decíais.
Por un lado, pensaba, necesitamos nombrar el momento de urgencia. O sea, esto que he estado justo intentando cutremente describir, creo que necesitamos nombrarlo mejor, entender el momento de ataque y de riesgo para lo vivo que estamos viviendo a nivel global. Aquí pueden aparecer 1000 preguntas, desde preguntas sobre la crisis de cuidados, en qué medida se está profundizando o es ya una crisis de reproducción social más amplia, en qué medida el colapso ecológico y el extractivismo que viene con él y la transición verde digital que nos imponen está implicando, entre otras cosas, un proceso de repatriarcalización de los territorios, en qué medida estamos viviendo un proceso de derechización generalizada que atraviesa los espacios incluso de izquierdas y qué implicaciones tiene eso en clave de refuerzo heteropatriarcal. O sea, hay muchas preguntas que necesitamos hacernos juntas, creo. Un segundo eje en el cual creo que tenemos que crear conocimiento colectivo es en algo así como politizar el malestar. O sea, hay unos niveles de sufrimiento muy altos, en clave más material algunos y en clave no necesariamente material en gran medida, y necesitamos politizarlo, entendiendo por esto, primero, nombrarlo en colectivo, no cada una en terapia, sino juntas, y en segundo lugar, entender las raíces sistémicas de este malestar. Y aquí, por ejemplo, creo que pueden estar jugando un papel bastante interesante muchos trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster. Entonces, bueno, por ejemplo, hay esa patita de la universidad para politizar el malestar, creo que funcionaría, pero para eso hay que poder meter otras metodologías, hay que poder meter otros temas que a menudo la institución no acepta, ¿no? Y un tercer eje, en ese contexto de nombrar la urgencia, ojo, no en clave de miedo, sino no en clave de terror de la que se nos viene, sino en clave de esperanza y de poner en valor lo precioso de defender la vida concreta. Luego politizar y el malestar, y en tercer lugar yo diría algo así como construir horizontes de ilusión. O sea, necesitamos horizontes conjuntos que nos impulsen, que nos animen. Y en esto de construir horizontes de ilusión pensaba, ¿cómo conjuga todo esto con lo que estáis diciendo de recoger historia? Entonces, ¿cómo? Es que, porque claro, todo esto que cuento, casi se lo pueden coger en términos de la innovación, por ejemplo, o en términos de construir cosas nuevas como si lo previo no existiera. Entonces, ¿cómo agarrar esta idea de construir un horizonte de ilusión que construya sobre lo que tenemos, que construya sobre una relectura de la historia y una relectura de la historia basada en las vidas concretas y cotidianas, que creo que es lo que en parte de lo que estabais hablando. Entonces, ese cuarto elemento sería cómo pensar todo esto en hilo de continuidad con el sujeto vivo amplio que somos, que no ha empezado con nuestro ombligo, sino que viene de antes y que es lo que estáis recogiendo, algunas, ¿no? Entonces, ¿cómo introducir aquí no una mirada solo hacia adelante, sino una mirada como más en espiral, si queremos? De alguna manera yo creo que claramente necesitamos nuevas palabras, o sea, no nos bastan las palabras que tenemos para nombrar el mundo. A veces decimos lo de cómo derruir la casa del amo con las herramientas del amo y decimos que eso no se puede, pues con las palabras del amo se puede. Entonces nos faltan, o sea, como que tenemos mundos nuevos, no sé cómo decirlo, como mundos nuevos por nombrar atravesados, y creo que una labor fundamental de ese proceso de creación colectiva de pensamiento feminista tiene que ser nombrar esos mundos que pugnan por salir y que no se construyen sobre la negación de lo anterior, sino sobre una relectura del cómo hemos mantenido la vida hasta aquí, por decirlo de alguna manera. Y esto más sobre los qués o los para qués. Y yo creo que igual de importante que esto son los cómo hacemos todo esto. Entonces, en cómo hacemos todo esto, 4 reflexiones. Primera, creo que estamos en un momento de tener que volver a pensar sobre eso de cuáles son los criterios que validan el conocimiento científico, entre comillas. Porque desde el feminismo hemos cuestionado la idea del conocimiento universal, de la verdad objetiva y cerrada, y hemos apostado, decía antes, por los conocimientos situados, complejos, como una forma de huida frente a la verdad, el relativismo. Solo vale el relativo. O sea, si renuncias a la verdad, lo que te queda es el todo vale por igual, no hay ninguna verdad. Entonces, frente a esto, en un momento dado lanzamos la idea de conocimientos situados, complejos, etcétera. Pero creo que ahora es un momento de volver a este debate en un momento donde no hay distinción entre saber y opinar. Y en un contexto de proliferación de fake news. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto desde los feminismos sin caer en la idea de la verdad? Y más si hablamos de investigación. Y en un contexto también, que creo que este sería el segundo elemento que nos obliga a hablar de esto, donde hay algunas que han llegado a tener cierto lugar desde el cual pueden decir ciertas verdades
y les cuesta también renunciar a ellas. Algunas de nuestras propias compañeras feministas, creo también, ¿eh? Entonces, bueno, primer asunto, creo que tenemos que revisar esos criterios de validación del conocimiento juntas. Un segundo elemento, creo que muchos de los problemas que he intentado mencionar también antes con respecto a la universidad, que creo que son más amplios que la universidad, necesitamos pensarlos no como que están fuera o en otras, sino que estamos dentro. Todas en general, o porque no te queda otra, o porque no te das cuenta, o porque a veces eres zona gris, o por un montón de elementos. Pero entonces no pensar, por ejemplo, que esta idea del investigador empresario de sí mismo que reconstruye todo el rato su currículum son las otras, no yo. No, pues que somos parte de eso, o al revés, las que nos desresponsabilizamos de crear conocimiento y vamos a buscarlo a otras, a nombres individuales. Entonces no pensar todo esto como dinámicas externas, sino... Y no desde una dimensión culpabilizadora, sino como dinámicas que nos atraviesan y de las cuales queremos salir juntas. En tercer lugar, creo que esto de no politizar malestares, crear horizontes de ilusión, nombrar la urgencia, lo tenemos que hacer desde una idea de proceso de educación colectiva y popular, incluso diría. Por ejemplo, muy en la línea de lo que estaba comentando Clara, pero claro, es que estos procesos son lentos, son minuciosos, son súper trabajosos y muchas veces las urgencias y los tiempos que imponen, entre otras cosas la falta de recursos y la vía actual de financiación, va como completamente en línea contraria. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de generar procesos de conocimiento popular con esta serie de constreñimientos estructurales que tenemos? Y aquí yo no sé si el reclamo de la universidad pública y de su responsabilidad podría tener cierto valor. Una universidad pública financiada, no dependiendo de recursos por los que compite permanentemente y que cada vez más vienen del mercado privado. Entonces, la universidad como un espacio de apoyo y una universidad probablemente porosa a esos otros espacios de creación de conocimiento como los que estaba mencionando Clara, ¿no? Entonces, no sé muy bien, pero bueno, por ahí algo tenemos que hacer. Y en cuarto lugar, creo que es fundamental que el propio proceso de creación de conocimiento, cada quien desde el lugar que sea, sean espacios o procesos de sanación. O sea, no espacios en los que nos dejemos la piel y que nos destruyan, sino espacios en los que nos como reconstruyamos juntas. La idea de cuidados, a veces me sale un poco por las orejas tanto hablar de cuidados, pero bueno, sí, de alguna manera que sean procesos que cuiden las vidas que se ponen ahí en juego, ¿no? Y que sean en sí mismos momentos y espacios para ensayar esos otros mundos por los que luchamos y que estamos intentando nombrar en ese horizonte de ilusión. Entonces eso, que el proceso de creación de conocimiento sea un proceso de sanación colectiva y no un proceso de despiezarnos o de dejarnos la piel la vida o despiezarnos unas a otras. No sé. ¿Qué decir? ¿Qué añadir? Desde luego, retos tenemos unos cuantos, ¿no? Y hay una antropóloga de la UPV, Lourdes Méndez, que dice, habla de, bueno, en la universidad, ¿no?, que hemos conseguido tener habitaciones propias, ¿no?, como, bueno, recordando a Virginia Woolf, y menciona que ahora, o sea, la investigación feminista tiene esos espacios, ¿no?, tiene esas habitaciones propias, pero está ahí, o sea, no sale de esa habitación y no tenemos la posibilidad de modificar, ¿no?, la casa entera, que sería la universidad. Entonces, bueno, uno de esos retos sería eso, ¿no?, poder modificar esas estructuras. Yo lo veo muy complicado, precisamente, ¿no?, por lo que tú comentabas, Clara, de el hecho de tener que estar publicando, ¿no?, el reconocimiento y esa individualidad, ¿no?, que caracteriza a la investigación en la universidad. Es complicado, pero creo que deberíamos ir ahí también, ¿no?, hacia lo colectivo. Eso es fundamental. Sí que se están haciendo cosas en la UPV, en el proyecto, bueno, en el equipo de investigación en el que colaboro. Tenemos una iniciativa que es Humanidades en Común, y precisamente eso es lo que pretendemos hacer, ¿no?, que diferentes proyectos de diferentes universidades estén en es una especie de plataforma, diríamos, y los diferentes proyectos pues se pongan ahí y sea un espacio colectivo para hacer ciencia abierta.
y ahí deberíamos movernos, ¿no? Creo que es difícil, porque precisamente por eso, por la forma que se tiene de evaluar, ¿no?, todos los proyectos, la forma de financiación, pero bueno, es cuestión de trabajarlo y estar convencidos de que se puede cambiar las cosas. Y quería decir otra cosa, que se me ha ido el santo al cielo, relacionada con lo colectivo también. Bueno, una experiencia que tuvimos también con diferentes investigadoras e investigadores de universidades y del CSIC, era de la Complutense y de la UPV, hace el 8 de marzo quisimos hacer un trabajo colectivo y sacar a la luz varias biografías de mujeres medievales que habían investigado, ¿no? Estaban investigadas por diferentes investigadoras. Entonces, bueno, queríamos que esas investigaciones que estaban en el mundo académico salieran a la luz, ¿no? Y entonces aprovechamos el 8 de marzo para publicar 16 biografías en Wikipedia. Entonces, ese trabajo lo hicimos de forma colectiva y la verdad es que fue una experiencia increíble. O sea, los artículos no tienen nombre en Wikipedia, ¿no? Son anónimos. Y entonces fue una experiencia, utilizamos precisamente la plataforma ILAME en común y ahí empezamos a trabajar de forma colectiva, fuimos escribiendo las biografías, las íbamos corrigiendo de forma colectiva y luego, bueno, pues las editamos y fue una experiencia muy gratificante y bueno, seguiremos en esa línea. Bueno, tengo poco que añadir a vuestras intervenciones. Solo, bueno, no he comentado, pero pues que estamos todo el rato en un como choque con la rentabilidad, ¿no? En la investigación también, fuera de la academia, todo el rato esto está súper presente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para politizar ese malestar? ¿Cómo hacer para dignificar nuestras profesiones? Y ¿cómo hacer para que funcione en el sistema neoliberal y patriarcal en el que vivimos y en el que al final trabajamos y se mueven esas investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues un gran reto. Sí que creo que es importante hacernos valer en el sentido de militar es militar y está muy bien investigar por militancia, pero también tiene cabida militar por trabajo y es trabajar y hacernos valer, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Y si cojo una cámara y le hago 4 preguntas, entonces ya... No, hacer una investigación patrimonial no es que cualquier persona, o sea, en un trabajo de ingeniería o de arqueología, nadie piensa que puede coger un cuchillito e ir a rascar un hueso, ¿no? Entonces, también nosotras como hacernos valer desde ahí y reivindicar pues nuestras profesiones, nuestro bagaje y no sé, pues... ¿Quieres tú? Sí. Bueno, en términos generales es bastante interesante lo que están contando, fundamentalmente porque necesitamos tener espacios colectivos para pensarnos, porque lo que están diciendo realmente lo encarnamos, o sea, lo encarnamos en nuestros cuerpos, en nuestro cotidiano, en el alquiler, en el pago de la luz y la parte que tiene que ver también con que en muchas de las ocasiones somos muy profesionales haciendo las cosas que también nos gustan. O sea, me refiero que al final te atraviesan todos estos elementos estructurales, ¿no? Que los seres humanos así somos, ya sabéis. Y en este caso las mujeres en la posición sometida, por así decirlo, o con menos posibilidad de construirnos como sujetos sociales o con menos posibilidades dentro de la estructura de tener como cierto poder, ¿no? Estar dentro o fuera de la academia también es muy relativo, en realidad, ¿no? En términos generales, porque somos parte también de la sociedad, la gente de la academia, la gente del que pertenecemos a la sociedad, a veces también podemos ser parte de la academia. Es complejo, ¿no? En términos generales. Este era un poco el objetivo de la tarde de hoy, poderle dar una vuelta a esta complejidad, a los diferentes niveles, capas, que tuviésemos mujeres que nos hablasen desde diferentes lugares, ¿no? Y, bueno, no sé, ahora podemos pasar a un tiempo de preguntas, cuestiones, algunos elementos que queréis que maticen o que profundicen, o algunas preguntas
No lo sé. ¿Qué queréis hacer? Sí. Con micro, ¿no? Felicitaros porque me parece interesantísimo los aportes. Quería preguntaros, como me mencionaban nuestras tres patas de circuito, el conocimiento, lo que tiene que ver con la divulgación, con esta perspectiva que podemos tener las ciudadanas en el sentido amplio, en medida que podemos tener cultural, y quería que lanzáis hacia eso, ¿no? Porque tengo la sensación a veces de que todas tenemos probablemente amigas que están investigando como mérito académico o como parte de su proceso de tesis doctorales, de máster, etc. Porque siento que si bien está bastante reconocido vuestro trabajo, creo que hay ahí una especie de brecha en cuanto a qué nos llega, ¿no? Y a dónde va a parar todo ese conocimiento, ¿no? Ese conocimiento muchas veces súper especializado, súper concreto, y muchas veces me pregunto si valido en el sentido de la capacidad que tenga transformadora y de incidir en algo colectivo, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Pues eso, es un poco esta pregunta de qué podemos, qué idea crítica estableces con esto. Gracias. ¿Recogemos más? Sí, quería hablar. Ah, aquí hay uno. Sí, por eso. Entonces, ¿pues recogemos más o no? ¿Queréis hacer? No, sí. ¿Recogemos No, varios? no. ¿Tú prefieres una? Sí, Pues dale, contesta. ¿Yo? Dale, Ana. O sea, que te tengo que tirar. Ah, no, para nada. No. Bueno, empiezo yo. Yo creo que efectivamente, o sea, hay un problema con la investigación, ¿no? Que no llega, o sea, y no llega por el lenguaje que se utiliza. Porque en las charlas, por ejemplo, muchas veces da un historiador o una historiadora, ¿no? Va a dar una charla y comunica como si todo el mundo entendiera, ¿no? Y ajeno totalmente a la realidad y al presente, ¿no? Entonces hay una desconexión totalmente y ahí eso es por nuestra parte, o sea, las historiadoras tenemos que trabajar eso, ¿no? Y poder llegar a la gente y poder transformar, ¿no? Porque si no, y hacer realmente una transferencia. Sí que en la universidad sí que se intenta, ¿no? Esa transferencia, pero yo creo que sobre todo a la hora de divulgación, a la hora de divulgar, lo que falta es formación también. Y creo que hay que trabajar eso. A ver, entiendo ahora, si hablamos más como de investigación, bueno, hay investigaciones que yo pienso, contextos de investigación que yo puedo conocer un pelín. En la universidad se hace mucho, pero hay mucho que se hace no con el objetivo de que vaya a ningún lado y que transforme nada, sino porque hay que ir rellenando una serie de méritos y de pasos que entonces es que per se no tienen ese objetivo y entonces no existen tampoco canales ni los buscamos, ¿no? Creo que también pasa con muchas investigaciones, o sea, yo la otra pata que conozco, también he trabajado en una colectiva feminista que hacíamos investigaciones pues contratadas por otras ONGs más grandes o por instituciones o así, y mucho de ello también me pregunto cuál es el objetivo que tiene más allá de ir acumulando investigación tras investigación, o sea, que entonces como que hay una lógica productivista sin objetivos claros por un lado. Y luego por otro pienso, digo, pero es que a lo mejor también estamos produciendo tantísimo, o sea, que no se quede, por ejemplo, todos esos TFMs que pueden ser súper interesantes, que no se queden en el cajón significa que hay que publicarlos todos. Pues no sé, porque ahí a mí también me entra la cosa de, pero ¿cuántas palabras? Yo a veces me siento ahí ahogada bajo un mar de, o sea, lo de que todo el mundo está queriendo, o sea, hay una parte del mundo que está todo el mundo queriendo hablar. Entonces, a lo mejor la cosa es que lo que necesitamos construir son más palabras colectivas. Entonces, no un sumatorio enorme de palabras individuales, sino que procesos individuales también, como pueden ser un TFM, un TFG, lo que sea, lo que alimenten sean procesos colectivos. Entonces, lo importante es cómo creamos luego a partir de ahí un lenguaje colectivo que ese sí es el que tenemos que divulgar y el que tenemos que llevar a un montón de lugares. Quizá más que
esto, más que todo lo individual. Y luego también la importancia, que supongo hablarás ahora, me ha parecido cuando has comentado lo de cómo hacer procesos de conocimiento que surjan de los intereses de verdad de la gente y que en ese sentido alimenten a esa, o sea, que también pueden alimentar distintos circuitos, ¿no? Yo añado quiero añadir una cosa. Con la investigación, con la divulgación, claro, el problema que hay en la universidad es que no contabiliza, ¿no? Entonces a la gente no le interesa porque implica tiempo y entonces no compensa y entonces pues no se divulga. Pero también claro, a la hora de escribir, cuando se escribe de forma académica, ¿no? Tiene una forma, tiene una estructura. Cuando escribes para divulgar, tiene otra estructura. Y esa estructura es la que no contabiliza. Entonces, muchas veces a mí me ha pasado de hacer un libro supuestamente de divulgación, que era de historia de una localidad, y trabajábamos varios historiadores y historiadoras, y yo lo escribí como consideraba que tenía que escribir para la ciudadanía, no estaba pensando en el mundo académico. Pues cuando lo entregué, mi parte, me la echaron para atrás, dijeron que así que eso no era posible. Entonces se prima en el mundo académico unos párrafos larguísimos de una página entera con un montón de citas y claro, así es imposible llegar a la gente, pero eso no cambia, no interesa. Claro, yo creo que la clave mucho está en el formato, ¿no? Siempre eso. Se da por supuesto que la manera de publicar algo es una publicación escrita, sobre todo en la academia, y creo que tenemos que ampliar esa mirada, al menos cuando se puede o cuando os dejan, y tener en cuenta también que vivimos en el siglo XXI, que todo se mueve por redes sociales, que todo está vehiculado por las nuevas tecnologías y que, por ejemplo, un podcast de media hora sobre las conclusiones de la investigación puede llegar mucho más que un paper que no se va a leer, que se lea a alguien que vaya a hacer un TFG en un momento dado, o la tesis, o no. Los podcasts, los spots, publicidad, perlas comunicativas, audiovisuales, exposiciones, o sea, todo tipo de formatos que tengan en cuenta pues en qué mundo vivimos hoy en día y en qué mundo vive o sea, la sociedad que no está en la academia, ¿no? Que es la gran parte y que encima pues es mucho más amplia que los sectores de clase social y de racialización que están dentro de la academia, que son los que van a recibir esos formatos, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto es un tema que hay que trabajar y que hay que tomarse en serio, porque si no todo el rato nos quedamos como ahí, ¿no? O sea, todo el rato estás chocando contra eso. A mí en ese sentido me parece también como interesante el concepto que tenemos de calidad y de rigor científico, ¿no? Es que muchas de las ocasiones ahora mismo en la academia tú haces una investigación y de esa investigación te dicen tienes que sacar por lo menos 5 artículos. Tú en realidad querrías escribir un buen artículo, ¿no? En la idea que tú tienes de calidad, o sea, en la parte que tiene que ver con pensar al colectivo o al grupo poblacional al que va dirigido, porque no tiene nada que ver pensar las cosas para personal académico que pensar las cosas para personas trabajadoras que están abordando esa temática y que van a hacer intervención, o para el profesorado que va a hacer docencia. O sea, es decir, que hay una parte que tiene que ver también con el concepto que se tiene de calidad dentro de la academia, cuando en realidad y la jerarquización, porque a mí lo de la jerarquización me preocupa, la parte que tiene que ver con, entendemos que en las redes no es calidad y en la academia sí que es calidad, y en la academia fragmentamos para ser ultra productivas, ¿no? Y entonces es curioso, ¿no? Esta perversidad de la calidad, o de lo que entendemos por calidad, ¿no? Sí, encima que no es nada real, que hay un montón de redes con rigor científico y de gente que se está currando mogollón y que está haciendo cosas súper bonitas. Sí, sí. Quería comentar en este sentido, por ejemplo, una de las últimas cosas que hemos hecho en la BRIT, que ha sido una investigación sobre el olencero en Lesaca, que por si no sabéis, pues tiene una traducción como muy propia y muy antigua, y el formato de la entrega ha sido un documental, ¿no? Entonces, o sea, lo bonito también de ir a ver
ese documental a la presentación con la gente que ha participado en las entrevistas, de las cuales se han extraído las conclusiones que después han servido para buscar los planos que dan ejemplo de lo que se ha investigado, quién ha puesto la voz, ¿no? Pues si hablamos en Batúa, ¿no? Que hable alguien del pueblo para que tenga... O sea, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Y seguramente ese documental del Olencero llegará mucho más allá que un paper sobre el Olencero en el Saca. Bueno, yo creo que ahora se están haciendo cosas interesantes desde el punto de vista de la divulgación, ¿no? Podcast y el de divulgadoras de Isabel Mellén es muy interesante y lleva a gente ¿no? Porque del mundo de la investigación. Y bueno, en redes sociales tenemos unos cuantos también. Luego también, claro, el problema está que si no se da valor, ¿no? A la divulgación desde la academia, claro, entrará gente también a divulgar pues cualquier cosa. Entonces, bueno, es un campo que si no lo llena la gente ¿no? la gente que investiga, pues lo rellenará otra gente. Entonces, había otra pregunta, ¿no? Pues no veo. Y sí que me apetecía comentar algo, ¿no? Pues de mi experiencia. A ver, yo estoy pues, desde los 80 en la Universidad Pública y también estoy en ICES, ¿no? Entonces, yo hemos vivido esta separación entre lo que es el ámbito universitario y lo que es pues el compromiso feminista y el movimiento feminista, ¿no? Sino que creo que no solamente en mi caso, sino que hay bastantes casos, bastantes perfiles que conjugan, ¿no? Las dos experiencias, que están en el movimiento feminista y a la vez están en la academia. Entonces, alimentando una parte y la otra y alguna comunicación. A mí esto me parece que es muy útil, creo que se acaba de hacer y creo que la perspectiva de género feminista en las universidades ha entrado de la mano de las mujeres feministas. O sea, que a veces se ha entrado desde fuera, no sé lo que fue desde dentro, pero sí que esta conexión me parece que ha sido muy rica y muy creativa. Esto, bueno, pues por una parte. En ICES hemos hecho mucha investigación, en la universidad también, algunas hemos hecho conjuntamente, o sea, que ha habido luego mucha relación muy rica entre el grupo y el creativo. Sí que me apetecía comentar, y me gustaría, lo que pasa es que no va a llevar demasiado tiempo, preguntaros qué pensáis que ha aportado la perspectiva de género feminista en cada una de vuestras áreas de conocimiento. O sea, claro, porque igual hemos hablado más de las carencias, de los problemas de la universidad y tal, y hemos hablado menos de qué hemos aportado al conocimiento, ¿no? O sea, desde la economía, o sea, yo aquí te he leído a María y María es la cabeza y el mundo a los análisis y además a los intereses, ¿no? Me gusta muchísimo lo que escribes y lo que investigas desde la historia, desde la antropología. Entonces, ¿cuál ha sido la aportación que pensáis clave? O sea, digo, por concretar, para que son muchos años. Yo creo, bajo mi punto de vista, que hemos revolucionado el conocimiento con la perspectiva feminista. Lo hemos revolucionado. Tenemos un nuevo paradigma, hemos cambiado pues, qué es lo que queremos estudiar, cómo lo queremos estudiar, con qué métodos, con qué técnicas, se habla de un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me gustaría preguntar eso. Creo que hemos revolucionado el conocimiento y sin embargo no hemos revolucionado la academia. Además, o sea, no hemos sido capaces de revolucionar la academia y estamos trabajando carros y carretas donde la espiritualidad ya lo he trabajado, ¿verdad? Pero sí que tenemos 30 años de experiencia ahí y sé lo que es, ¿no? Y ahora que se hemos reunido con el seminario interdisciplinario de la Universidad Pública, hay más de 30 investigadoras en ese seminario. Yo cuando entré a la universidad estábamos 3, casi luego hasta más, los que estábamos. Por lo cual hay un número muy importante de mujeres y sin embargo pues no se están las direcciones de los grupos de investigación, los ex de manera, lo otro, o sea,
se vive el desasosiego de la burocracia, de las exigencias, somos incapaces de revolucionar eso. Entonces, bueno, yo os diría, no somos no somos capaces de revolucionar la cadena, y luego tenemos al lado nuestra a los señores que no ha permeado el conocimiento adquirido por nosotras, toda la conceptualización, todo lo que hemos producido, no se entera. O sea, siempre yo creo que sí, sin enterarse. Y han pasado 40 años que estamos aquí. Entonces, ¿qué hacemos también para revolucionar esto? Que realmente permee lo que hemos aportado al conocimiento de esta gran revolución, que yo creo que ha sido el conocimiento feminista, que se vayan enterando y que usen los conceptos. Y con haber metido el concepto de sexo, ya consideran que ya tiene una perspectiva feminista. Bueno, me parece que tiene un valor de su emblema. ¿Quién quiere? Uf, yo no sabría responder. Si quieres empezar tú. Bueno, Blanca, no sé si la conocéis, no pero es la persona que ha traído los estudios feministas a la Universidad Pública de Navarra. O sea, que lleva investigando 15.000 años, es mi mentora, la amo profundamente, me hace un poco de ilusión también que está aquí. Me refiero que en la Universidad Pública tenemos estudios feministas porque los trajo ella. Esa es la verdad. Entonces, claro, tiene mucho que decir en relación a esto. Bueno, yo aprovecho que además cada vez que iba a hablar lo tenía como preparado, luego se me olvidaba, Ana Caipes también, por todo lo que estáis celebrando, bueno, por esos 40 años además de ahora del centro. Y que por cierto puede ser muy interesante eso, como el análisis que comentaba antes Begoña, lo de qué ha significado también IPES en este proceso de construcción colectiva de pensamiento que pueda coger lo mejor de la universidad pero llevarlo más allá. Bueno, ahí yo no conozco IPES lo suficiente como para decir nada, pero así visto parece como que puede jugar un papel como clave, o sea, como de bisagra bien interesante, ¿no? Yo vengo de economía y, a ver, por un lado decir que yo estaba estudiando economía y estaba pues a punto de mandarlo a la mierda, básicamente, hasta que descubrí la economía feminista y la economía ecológica. Y eso lo pude descubrir porque hubo gente que logró introducirlo de alguna manera absolutamente periférica, lo descubrí en un trabajo porque elegimos hacerlo por ahí en una asignatura de libre elección, o sea, pero llegué, y llegué yo y llegaron otras porque hubo alguien que consiguió más o menos ir metiéndolo. Entonces, efectivamente, se han conseguido ir metiendo cosas. Diría sobre economía y feminismo. O sea, por un lado, creo que el feminismo en sentido amplio ha tenido como bastante capacidad de construir una mirada económica propia y una crítica propia al sistema socioeconómico, que creo que ha sido y que es fuerte y que es importante, que impregnaba mucho, por ejemplo, las huelgas del 2018 y del 2019, con lo de Si nosotras no se mueve el mundo, por ejemplo, que implicó una huelga en Euskal Herria el año pasado, una huelga general feminista sobre una base de reivindicación de un tema absolutamente invisibilizado históricamente como fueron los cuidados. Entonces creo que ha tenido mucha capacidad también de permear a otros movimientos. Por ejemplo, creo que en Euskal Herria se nota bastante cómo el feminismo desde esta mirada al sistema económico está intentando permear el sindicalismo y están pasando cosas en clave de sindicalismo feminista interesantes, el ecologismo también, lo cual no quita para que haya mucha parte de movimientos sociales y etcétera que están muy sordos ante esto, ¿no? Pero que ha tenido mucha fuerza. Ahora bien, la economía feminista dentro de las estructuras universitarias en torno a la economía tiene una presencia ínfima. O sea, en la UPV, en la Universidad del País Vasco, no existe una asignatura en grado de economía feminista. Se la quitaron en 2010, una que había de libre elección en su momento, se está intentando insertar una optativa, pero no existe. Entonces existe en el máster de estudios feministas. Entonces, la economía es la más pura de las ciencias sociales, la más exacta de las ciencias sociales se considera a sí misma, entonces es quizá yo creo la que más resistencias tiene a meter una mirada feminista que amplíe la idea de qué es economía, que amplíe la idea de qué es trabajo, que amplíe las metodologías y rompa con esa deriva loca en clave cuantitativa de la metodología económica. Entonces en economía está costando mucho, creo, y de hecho creo que hubo unos años de quizá mayor apertura y que luego, no sé si también
porque como yo insisto, lo he vivido bastante periférico, no sé si con proceso Bolonia, etcétera, volvió a quedarse fuera. O sea, muchas universidades, yo que sé, tenían típicas asignaturas, recuerdo por ejemplo en la de Barcelona, Mujeres y Trabajo, que además siempre había que buscar nombres de esos que parecieran apolitizados, ¿no? Desde los cuales luego intentar no quedarte en el nicho de mujeres y trabajo, sino meter una mirada feminista al mercado laboral, por ejemplo. Y las quitaron. Entonces, creo que un momentito más de apertura ahora se han quitado y que el espacio está siendo sobre todo las maestrías y no tanto los grados están cerradísimos y mucho más cerrados en el Estado español que por ejemplo en América Latina. En América Latina hay asignaturas de economía feminista. Mira, y aprovecho y cuento una, es que hace poquito estuvimos en un encuentro de economía feminista en Navia Ayala en Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires hubo un proceso de una denuncia por acoso sexual a un profesor de la universidad y lo que pidieron como proceso de reparación, entre otras cosas, fue que se instalara una asignatura de economía feminista y lo lograron. Y llevan, pues no sé, son como 10 años con la asignatura, pero fue parte de un proceso de reparación que me pareció como... Y luego contaron en México también que había habido una experiencia similar. Pensaba, digo, pues a lo mejor deberíamos empezar a exigir cosas así aquí en la uni. Estoy pensando en un departamento de economía heterodoxa donde ha habido una acusación de violación a un profesor. Entonces... que no voy a decir nombre ni cuál porque no sé muy bien en el proceso cómo lo quieren llevar, pero ¿cómo podríamos intentar ese tipo de cosas? En el grado de Historia de la UPV tampoco hay una investigación, o sea, una asignatura dedicada a investigación feminista o una mirada, ¿no? Sí, depende ya del profesorado, ¿no? que se enfoque en las asignaturas de esa forma o no. Sí que han empezado a haber seminarios, talleres, ¿no? específicos. En literatura sí que hay, en filología hispánica me parece que es, literatura y género, pero así como también de forma muy anecdótica. ¿Cómo cambiar eso? No sabría. O sea, no lo sé. Me parece complejo. Bueno, pues... hay que introducir nuevas miradas, ¿no? Y bueno, no sabría decir. Sí, igual no soy la más adecuada para hablar de antropología, del feminismo en la antropología, porque para eso hay un montón de compañeras en la Universidad de Donosti que están muy a tope, pero sí que en el ámbito patrimonial ahora mismo pues yo creo que es de señalar, por ejemplo, el trabajo que está haciendo las feministas que están dentro, bueno, el Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio del Estado Español, que es un ente público, pero que hay unas tipas súper potentes dentro trabajando como técnicas que le están dando un montón de vuelta al concepto de patrimonio, que es un concepto que decreta la UNESCO en 2003 y tiene unos parámetros, ¿no? como estrictos, unos ámbitos muy establecidos y que hay todo un movimiento ahora para intentar darle la vuelta no solo en el ámbito, o sea, desde la perspectiva de género, sino también desde la perspectiva cultural o racial, ¿no? que son las costumbres, porque parece que el patrimonio es solo lo que se lleva aquí haciendo mucho tiempo y no lo que trae gente de fuera o lo que hace unos años que se lleva haciendo, ¿no? Bueno, se están dando todas unas corrientes de cambios dentro del ámbito patrimonial por parte de compañeras feministas y antirracistas muy, muy interesantes y bueno, eso creo que es súper guay y también creo que es súper guay el trabajo que están haciendo Ruth Iturbide y Katy Leache, que están dando también una revisión a todo esto, ¿no? Y yo creo que este tipo de trabajos son súper interesantes porque son herramientas para poder utilizar desde las estructuras, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que tenemos que tenemos que generar, ¿no? Que, claro, darle la vuelta a una estructura, a una entidad, es muy difícil, ¿no? Pero si hay gente que desde fuera te hace un check y ¿no? que se va a encargar de eso y así podemos ir revisándonos entre nosotras, creo que eso es súper potente y también yo os quiero felicitar por el curro que estáis haciendo vosotras en ese sentido. Bueno, en relación a la academia, luego si queréis hablo del proyecto de Ritual, que es un proyecto la verdad que es muy interesante. En la academia, en el caso de trabajo social, después de haber estado muchísimos años con dos asignaturas que eran optativas, una que tenía que ver con trabajo social y género, que Julia le ha dado también durante un montón de años,
y otra asignatura que tenía que ver con violencia de género, han pasado a estar dentro del propio grado de trabajo social. O sea, que hemos conseguido que pasen de la optatividad a ser asignaturas troncales dentro del grado. Así que no está nada mal el asunto. También es verdad porque hemos tenido un vicedecano que estaba por la labor, que ha pensado que eso podía ser, y después de no sé cuántos años de reivindicación, pues ya se han alineado los astros y hemos hecho una mejora de pasar de la optatividad a estar de manera troncal, que eso es una cosa así bastante interesante. Y en el caso del proyecto de Ritual, es un Ritual 2023, un proyecto de relato feminista del Prepirineo. Hicimos una investigación con mujeres del Prepirineo desde 61 años hasta 99 años, en relación a que nosotras partíamos de la base de que la recogida patrimonial que se estaba haciendo hasta el momento no tenía en cuenta la perspectiva de género y feminista en muchas de las ocasiones, y sobre todo nos interesaba recoger la parte que tenía que ver con la violencia contra las mujeres, ¿no? Y la dificultad de la recogida de estos procesos, ¿no? Que tienen que ver con esas cosas que nos suceden a las mujeres y que en términos generales forman parte de nuestra propia experiencia de vida y de la que casi nunca hablamos, ¿no? Y entonces a raíz de eso entrevistamos a un montón de mujeres con una dinámica nuestra activista, ¿no? Con un proceso también muy bonito de esta parte de quedar, conocer el territorio, estar con ellas, sentarnos, decirles honestamente qué es sobre lo que les íbamos a preguntar, ¿no? Tener mucho espacio para poder parar, estar, volver a retomar, quedamos otro día, hacemos otra cosa, ¿no? Y posteriormente volver a recoger otra vez, ¿no? Esa parte de decir en plan, pues, ¿cómo estás? Han aparecido algunas cosas, ¿cómo te sientes? Igual salimos a pasear un rato. Esta parte también como de transversalizar el cuidado, ¿no? De entender otras metodologías o hacerlo quizás desde otra manera, ¿no? Y este año hemos construido en relación a eso la posibilidad de hacer la primera guía de recogida patrimonial con perspectiva de género en Navarra, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de poder generar un espacio, que de hecho nos hemos juntado con un montón de gente que sabe mogollón sobre patrimonio, que estaba allí, claro, y entonces en términos generales poder hablar un poco de cómo podemos transgredir esta idea que hay sobre el patrimonio y cómo podemos generar nuevas metodologías, contextualizar el rigor científico, o qué es esto del rigor científico, la calidad y todo esto, y la parte que tiene que ver con intentar construir algo en lo que metamos lo que nosotras también consideramos conocimiento y nuestra manera de entender, ¿no? Que para nosotras era importante, que por qué no, ¿no? O sea, que en